En el corazón de Valle Salvaje, el aire se tornó denso, cargado de secretos y amenazas. La noticia del compromiso entre Úrsula y Rafael cayó como una piedra en un estanque, agitando rencores antiguos y ambiciones nuevas. Las ondas expansivas de esta unión tocaban cada rincón de la comarca, despertando fantasmas del pasado, pero un peligro mayor se cernía sobre el valle, el marqués de Entre Ríos, un hombre de poder implacable, decidido a destruir la frágil felicidad de su hijo Leonardo y su esposa Bárbara. Su plan era brutal: secuestrar al hijo de ambos para forzar a Leonardo a regresar a la corte y someterse a su voluntad. El marqués no aceptaba desafíos, y la vida que Leonardo había elegido, libre de su control, era una afrenta intolerable. Mientras tanto, otros dramas se tejían en la sombra. Mercedes, atrapada por el chantaje de Victoria, enfrentaba la amenaza de un pasado oscuro ligado a Bernardo. Raimunda, envenenada, luchaba por su vida, víctima de un crimen oculto que aún no se desentrañaba. Adriana, devastada por el compromiso de Úrsula, desaparecía en su dolor, mientras Úrsula misma rompía con sus planes de boda, incapaz de ignorar el caos a su alrededor. Victoria, por su parte, descubría que su mayor arma, el miedo, comenzaba a perder fuerza frente a la verdad. El valle entero estaba al borde del abismo. Cada habitante tenía algo que perder, algo que proteger. Solo aquellos dispuestos a enfrentar la verdad podrían sobrevivir a la caída de las máscaras. La tormenta que amenazaba con destruirlo todo no era solo un conflicto de poder, sino una prueba de lealtad, amor y valentía. En las calles polvorientas de Valle Salvaje, en las casas de adobe y en los salones opulentos, se gestaba una saga de proporciones épicas. ¿Quiénes soportarían el peso de las revelaciones? ¿Quiénes caerían bajo el yugo de sus propios errores? El destino de un valle entero pendía de un hilo. Y el capítulo más impactante de esta historia estaba a punto de desplegarse. En la quietud de la noche, Leonardo velaba el sueño de su hijo, su pequeña mano cálida entre las suyas. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proyectando sombras inquietantes sobre el suelo de madera. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, era un recordatorio de la amenaza que se cernía el marqués de Entre Ríos, su padre, un hombre cuya crueldad era tan afilada como su ambición. Leonardo sabía que no temía un ataque físico, sino el veneno psicológico que el marqués manejaba con maestría. Había dejado clara su postura: no renunciaría a Bárbara, ni a su hijo, ni a la vida que había construido lejos de la corte, pero el marqués no aceptaba negativas. Un no era el preludio de una guerra sin cuartel. Bárbara entró en la habitación, su rostro marcado por la preocupación. Al ver a Leonardo, con esa mezcla de amor y tensión, sintió un nudo en el pecho. Se acercó y le rodeó los hombros, susurrando palabras de consuelo que buscaban calmar tanto a él como a sí misma. No vendrá esta noche. No se atreverá a montar un escándalo. Pero Leonardo, con un suspiro agotado, respondió: mi padre no entiende de escándalos. Bárbara, solo de poder. Somos su mayor desafío. Y este niño, dijo, acariciando la cabeza de su hijo, es una afrenta a su control. La certeza de que el marqués traería la crueldad de la corte al valle los envolvió en un silencio pesado. La sombra del marqués no solo amenazaba a Leonardo y Bárbara. En el pueblo, su presencia en la posada alimentaba rumores y temores. Había jurado no irse sin su nieto, convencido de que la sangre de los Entre Ríos no debía mezclarse con la tierra de Valle Salvaje. Su lacayo,
Jamiro, un hombre de rostro impasible, aguardaba órdenes, mientras el marqués rumiaba su furia. La negativa de Leonardo a someterse era una herida en su orgullo, y su plan, un secuestro rápido y brutal, comenzaba a tomar forma en la oscuridad. Valle Salvaje, ajeno a la magnitud de la tormenta que se gestaba, dormía inquieto, con el peso de un conflicto que cambiaría su destino para siempre. Leonardo y Bárbara permanecían en la penumbra, con el niño dormido como único testigo de su determinación. La amenaza del marqués pesaba como una losa, pero su amor, forjado en adversidades, los mantenía firmes. Leonardo, con la mirada fija en su hijo, expresó su temor más profundo. Ha traído la corte a nuestro valle. Sus métodos, su frialdad, no se detendrá ante nada. Bárbara, apretando su hombro, respondió con fiereza: lucharemos. Como siempre hemos hecho. Sus palabras eran un pacto, una promesa de no ceder ante el poder opresivo del marqués. Sin embargo, la noche trajo otra inquietud. Unos golpes suaves en la puerta rompieron el silencio, y Julio, con el rostro demacrado, entró disculpándose. Es Adriana. No sé qué hacer. Julio relató la angustia de su esposa. Rota por el compromiso de Úrsula y Rafael, apenas habla. Solo mira al vacío. A veces la oigo llorar en silencio. Hoy, su comportamiento me asustó de verdad. Está errática, inquieta, como si se estuviera rompiendo por dentro. Bárbara sintió una punzada de compasión por Adriana y una creciente inquietud por Úrsula. Todo estaba conectado a la decisión de su hermana, la desesperación de Adriana, la sombra del marqués. Con determinación, Bárbara decidió: hablaré con Úrsula mañana. Tengo que entender por qué ha hecho esto. No puede ser solo ambición. La red de conflictos en Valle Salvaje se apretaba y cada hebra parecía conducir al mismo centro de tensión. Mientras Leonardo y Bárbara planeaban sus próximos pasos, el valle entero parecía contener el aliento. La casa principal, testigo de su resistencia, se erguía como un bastión contra las fuerzas que buscaban doblegarlos. Pero el peligro no venía solo del marqués. En la distancia, otros corazones sufrían a Adriana, atrapada en su dolor, y Mercedes, acorralada por el chantaje de Victoria. La noche avanzaba, deseando destinos cruzados. Leonardo, Bárbara y Julio, cada uno a su manera, se preparaban para enfrentar un amanecer que no traería paz, sino el inicio de una batalla por proteger lo que más amaban. En Valle Salvaje, la lealtad y el amor se pondrían a prueba bajo la mirada implacable de un enemigo que no conocía límites. En la opulenta soledad de su habitación, Victoria se miraba al espejo, pero sus ojos no veían su reflejo, sino un tablero de ajedrez donde cada pieza era una vida en Valle Salvaje. La relación secreta de Mercedes y Bernardo, ahora un rumor que corría como pólvora, le ofrecía la oportunidad perfecta. Durante semanas se había sentido humillada, desplazada por Mercedes, pero el destino le había entregado un arma al chantaje. Bernardo y Mercedes, susurró con una sonrisa gélida. El respetable hombre de negocios y la virtuosa dama. Qué bonita historia. Pero todas las historias tienen un final y yo escribiré el suyo. Su plan era cruel, no bastaba con exponer un romance. Necesitaba algo que los destruyera por completo. Victoria sabía que Bernardo tenía un pasado, negocios y tratos antes de llegar al valle.
Contrató a un hombre sin escrúpulos para investigar, segura de que encontraría secretos enterrados. Mientras tanto, en otra parte de la finca, Bárbara se dirigía a confrontar a Úrsula. Encontró a su hermana supervisando los preparativos de la boda con una eficiencia febril. «Úrsula, tenemos que hablar», dijo Bárbara sin rodeos. «¿Sobre qué?», respondió Úrsula. Su rostro, una máscara de compostura. «Sobre Rafael. Esta boda, ¿qué estás haciendo? Vas a destrozar a Adriana y a ti misma». La discusión se encendió. Úrsula defendió su decisión con fiereza. «Rafael me ofrece seguridad, respeto, una posición. Es un crimen desear paz después de tanto sufrimiento». Bárbara contraatacó. «¿Y el amor? Úrsula, vas a casarte con un hombre al que no amas, sabiendo que él ama a otra». «Úrsula, con amargura», replicó. «El amor es un lujo que tú tienes. Y yo he decidido ser práctica». La conversación, cargada de dolor, duró casi una hora. Bárbara apeló a la vulnerabilidad de su hermana, pero Úrsula se aferró a su pragmatismo como a una tabla de salvación. Aunque no llegaron a un acuerdo, las palabras de Bárbara dejaron una fisura en la determinación de Úrsula. Mientras tanto, Victoria, ajena a este drama, afilaba sus cuchillos, convencida de que su chantaje doblegaría a Mercedes y Bernardo en Val Salvage. Los corazones se debatían entre el miedo y la resistencia, y cada decisión acercaba al valle a un punto de no retorno, lejos de las intrigas de la finca. En la humilde casa de Atanasio, la vida de Raimunda se desvanecía como una vela en la tormenta. Su respiración era apenas un hilo, su piel cerosa, y sus respuestas a los estímulos casi nulas. Atanasio, un hombre curtido por la dureza del campo, se sentía impotente, desmoronado junto al lecho de su esposa. Cada segundo que pasaba era un latido robado a su amor. Vio a Alejo, el joven que veía en Atanasio una figura paterna, quien irrumpió con una chispa de esperanza. Conociendo el pasado de Atanasio y su conexión con la familia de José Luis, habló con firmeza. «Tienes que tragarte el orgullo. Ve a José Luis. Pídele que envíe a su médico de la capital. Dicen que es el mejor. Si alguien puede salvarla, es él». Atanasio levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos por el dolor y la vergüenza. Pedir ayuda a la familia que representaba su pasado era una tortura. Pero al mirar a Raimunda, supo que no había orgullo que valiera más que su vida. «Lo haré», dijo con voz ronca. «Al amanecer, iré a verle, por ella». La noche avanzó, cargada de promesas y temores. Atanasio, aferrado a la mano de Raimunda, rezaba por un nuevo día que le diera tiempo para salvarla. Mientras tanto, en la finca, Leonardo y Bárbara planeaban su defensa contra el marqués, y Julio sufría por el silencio de Adriana, cuya desaparición emocional los tenía a todos en vilo. La enfermedad de Raimunda no era un hecho aislado, era otra hebra en la red de tragedias que envolvía Valle Salvaje. La sospecha de un crimen comenzaba a tomar forma, aunque nadie podía imaginar aún la magnitud de la maldad detrás de su estado. Atanasio, con el corazón en un puño, se preparaba para humillarse ante José Luis, mientras Alejo, con su lealtad inquebrantable, se convertía en el pilar que lo sostenía. En la oscuridad de la noche, Valle Salvaje parecía contener el aliento, esperando un milagro que detuviera la marcha inexorable del destino.
La lucha de Atanasio por Raimunda era un reflejo de la resistencia de todos, un acto de amor contra las fuerzas que buscaban destruirlos. El alba tiñó el cielo de Valle Salvaje con tonos anaranjados. Pero la belleza del amanecer no trajo paz. El marqués de Entre Ríos, consumido por la furia en la posada del pueblo, puso en marcha su plan. «No me iré sin mi nieto», le dijo a Ramiro. Su lacayo de rostro impasible. El secuestro del hijo de Leonardo era su arma para doblegarlo. Sabía que el niño jugaba en los jardines por la mañana, cuidado por una sirvienta. Ramiro, apostado entre los árboles, observó el momento exacto. El pequeño salió con la joven, con un movimiento rápido. Le dijo a la sirvienta que el marqués requería ver a su nieto. Tomó al niño en brazos y corrió hacia un carruaje oculto. Pero Leonardo, movido por una premonición que lo carcomía, decidió comprobar cómo estaba su hijo. Llegó al jardín justo cuando Ramiro se alejaba con el pequeño. El grito ahogado de la sirvienta confirmó sus peores temores. «Suéltalo», rugió, corriendo con una furia desesperada. Derribó a Ramiro y arrebató a su hijo, protegiéndolo con su cuerpo. En ese momento, el marqués emergió del carruaje, su rostro una máscara de sarcasmo. «Dámelo, Leonardo. Nos vamos, tú, yo y mi heredero». Leonardo, retrocediendo, gritó: «Jamás. Has cruzado la última línea. Padre, esto es un secuestro. Un acto vil». El marqués, avanzando, replicó: «Lo llamo recuperar lo que es mío. Ese niño lleva mi sangre. No crecerá en este lodazal». La confrontación alcanzó un punto crítico cuando Bárbara, alertada por los gritos, llegó corriendo. Se interpuso entre ambos, sus ojos llameando. «Largo de aquí. Monstruo». Siseó. La palabra golpeó al marqués, pero se recompuso. «Esto no ha terminado», dijo con veneno. Antes de subir al carruaje y partir, el intento de secuestro había fracasado, pero la guerra estaba declarada. Leonardo y Bárbara, abrazando a su hijo, sintieron que el velo se había roto. No había vuelta atrás. Un vals salvaje. La brutalidad del marqués conmocionó a todos, avivando la resistencia contra su tiranía. Mientras otros dramas, el chantaje de Victoria, la enfermedad de Raimunda, seguían tejiendo una red de dolor y esperanza, acercando al Vale a un punto de no retorno. La noticia del intento de secuestro del hijo de Leonardo y Bárbara corrió como un incendio por Valle Salvaje, rompiendo el frágil equilibrio de Úrsula. Al enterarse del peligro que había corrido su sobrino, algo en su interior se quebró. La coraza de pragmatismo con la que había justificado su boda con Rafael se deshizo y la culpa la abrumó. Corrió a buscar a Bárbara, encontrándola junto a un Leonardo furioso que planeaba su próximo movimiento contra el marqués. «Bárbara», exclamó Úrsula, con lágrimas en los ojos, «tenías razón. He sido egoísta. Siga. Mientras planeaba mi boda, tu hijo estaba en peligro. Perdóname. No quiero esta boda. Mi lugar está con mi familia. Con vosotros». Bárbara, con el corazón aliviado, abrazó a su hermana en un gesto de reconciliación. La Úrsula vulnerable, la que había escondido tras su ambición, había regresado. Juntas lloraron, sellando un vínculo roto por malentendidos. La cancelación de la boda llegó a Rafael, quien, aunque entristecido, aceptó la decisión con madurez. En una conversación honesta,
Ambos reconocieron que su unión no estaba destinada al amor romántico, pero sí a una amistad sincera. Te respeto, Úrsula, dijo Rafael, y quiero que seas feliz. Aunque no sea conmigo, ese respeto mutuo marcó el inicio de una relación nueva, más valiosa que un matrimonio forzado. La reconciliación de Úrsula con su familia fortaleció el frente común contra el marqués. Su acto de valentía al renunciar a la boda no solo sanó heridas personales, sino que unió a los habitantes del valle en un propósito compartido. Bárbaro, ahora con su hermana a su lado, sintió que la resistencia contra el marqués era más sólida, mientras Leonardo canalizaba su furia en un plan legal, decidido a usar la justicia para proteger a su hijo. En Val Salvage, el eco del intento de secuestro seguía resonando, pero también lo hacía la esperanza. La unión familiar, puesta a prueba, emergía como un baluarte contra la tiranía. Úrsula, redimida, y Rafael, liberado, representaban un cambio en el corazón del valle, donde el amor y la honestidad comenzaban a prevalecer sobre el miedo y la ambición. El chantaje de Victoria, que había planeado con meticulosa malicia, se desmoronó ante la valentía de Mercedes y Bernardo. Victoria había descubierto el pasado de Bernardo, un escándalo financiero que casi lo llevó a la ruina en la capital, y lo usó como arma para doblegar a Mercedes. Imagina la vergüenza para tu familia, le había dicho con una sonrisa venenosa. Tuesday, padre. Asociado a un estafador. Mercedes, atrapada entre revelar la verdad y someterse, pasó una noche en vela, consumida por el miedo. Pero al amanecer, Bernardo, al verla pálida y ojerosa, tomó sus manos y escuchó su confesión sobre la amenaza de Victoria. Su rostro se endureció, pero no con sorpresa, sino con una resolución profunda. No voy a permitir que te haga esto, dijo Bernardo. He huido de mi pasado demasiado tiempo. Cometí errores. Me asocié con la gente equivocada, pero no era un estafador. Huir fue fácil, pero no correcto. Se acabó. Propuso un plan audaz, enfrentar el chantaje con la verdad. Juntos, reunieron a la familia de Mercedes, su padre y su hermano, y, en una conversación dolorosa, Bernardo relató su juventud, los errores que mancharon su nombre y su huida. Mercedes confesó su amor por él y el vil intento de Victoria. Contra todo pronóstico, la familia no reaccionó con rechazo, sino con lealtad. El padre de Mercedes, un hombre de principios, vio en Bernardo a alguien dispuesto a redimirse. Esta familia no cede ante chantajes, sentenció. Enfrentaremos esto juntos. Cuando Victoria buscó a Mercedes, esperando encontrarla derrotada, se topó con una mujer transformada. Tu juego ha terminado, dijo Mercedes con serenidad. Mi familia lo sabe todo y está a mi lado. Victoria, petrificada, vio su poder desvanecerse. Su derrota fue total, humillada por la unidad y el perdón que no podía comprender. El escándalo que había planeado nunca explotó, pues la confesión de Bernardo le quitó fuerza. Mercedes y Bernardo, liberados del peso de los secretos, comenzaron a construir una vida basada en la honestidad. En Val Salvage, la caída de Victoria marcó un triunfo del amor y la verdad sobre la manipulación, fortaleciendo los lazos de una comunidad que aprendía a resistir unida frente a la adversidad. La llegada del doctor Morales a la casa de Atanasio trajo un rayo de esperanza a Valle Salvaje. Con gestos precisos y una calma profesional, examinó a Raimunda durante 2 horas, tomando notas y
haciendo preguntas a un Atanasio tembloroso. Cuando salió de la habitación, su rostro era grave. La situación es crítica, dijo, mirando a Atanasio y a Alejo. Su cuerpo está fallando a un ritmo alarmante, pero algo no encaja con una enfermedad natural. Tras una pausa, soltó la verdad devastadora. He visto estos síntomas antes. La debilidad, el fallo orgánico. El tinte de su piel son signos de envenenamiento. Un veneno sutil, administrado durante mucho tiempo. La palabra envenenamiento cayó como un trueno. Atanasio, sin aliento. No podía concebir que alguien quisiera dañar a Raimunda, una mujer bondadosa. Alejo, con la voz quebrada, preguntó: ¿está seguro? El doctor asintió. He extraído sangre para análisis, pero mi experiencia no miente. Alguien ha estado envenenándola. Añadió una nota de esperanza. Ahora que conocemos la causa, podemos contrarrestar las toxinas. Es una carrera contra el tiempo. Percebemos contra qué luchamos. La revelación transformó la tragedia en un crimen, desatando una oleada de sospechas. ¿Quién? ¿Por qué? La noticia llegó a Leonardo y Bárbara, añadiendo horror a un valle ya sacudido por el intento de secuestro del marqués. La investigación comenzó de inmediato. Los vecinos, alertados, recordaron de tal a un antiguo jornalero. Despedido por Atanasio meses atrás, había sido visto merodeando. Las sospechas se centraron en él, y la comunidad, unida por la indignación, exigió justicia. Mientras el tratamiento de Raimunda empezó, y aunque su estado seguía crítico, la identificación del veneno dio a Atanasio y Alejo un propósito: la lealtad de Alejo, que no se separó de Atanasio, y la compasión de José Luis, quien había enviado al doctor, fueron luces en la oscuridad. Valle Salvaje, golpeado por la maldad, comenzaba a sanar a través de la verdad. La lucha por Raimunda se convirtió en un símbolo de la resistencia del valle, donde el amor y la justicia empezaban a imponerse sobre el odio y la venganza. El intento de secuestro del marqués había cruzado un límite que galvanizó a Valle Salvaje. Leonardo, con el respaldo de Bárbara, Úrsula y la familia de Mercedes, decidió contraatacar, no con violencia, sino con la ley. Redactó una denuncia formal ante el corregidor, detallando el crimen con el testimonio de la sirvienta y el suyo propio. A través de un mensajero, hizo llegar un ultimátum al marqués: abandona Valle Salvaje o enfrenta un escándalo que llegaría al rey. Un marqués acusado de secuestrar a su nieto sería una mancha imborrable en su honor y posición en la corte. Por primera vez, el marqués se vio acorralado. Su poder, que había doblegado a tantos, era inútil contra la unidad de una familia y un pueblo decididos. En la posada, el marqués rumiaba su derrota. La resistencia de Leonardo, la furia de Bárbara y la solidaridad de Valle Salvaje lo habían humillado. No podía arriesgarse a un juicio público que lo despojara de su prestigio. Con una orden seca, mandó preparar su carruaje y partió, dejando tras de sí una estela de amargura. Su retirada trajo un silencio pacífico al valle. Un alivio frágil pero profundo. Leonardo y Bárbara, abrazando a su hijo, sintieron que habían ganado una batalla crucial. Sin embargo, sabían que el marqués, aunque vencido, no olvidaría. La paz era temporal, pero por ahora el valle respiraba. La partida del marqués fortaleció los lazos de la comunidad. La denuncia de Leonardo no solo lo protegió,
sino que inspiró a otros a enfrentar sus propios temores. La familia de Mercedes, unida tras desactivar el chantaje de Victoria, se sumó al esfuerzo colectivo. Úrsula, redimida, trabajaba codo a codo con Bárbara. Mientras la investigación sobre el envenenamiento de Raimunda avanzaba, Vallès-Salvalle, marcado por el dolor, comenzaba a sanar a través de la justicia y la solidaridad. La victoria sobre el marqués no era solo personal, sino un triunfo colectivo que reafirmaba el poder del amor y la lealtad frente a la tiranía. El valle, libre de la sombra inmediata, miraba al futuro con cautela, pero también con una esperanza renovada. Con el marqués fuera de Valle Salvaje, una calma frágil se asentó, pero fue el milagro de Raimunda el que trajo verdadera esperanza. El tratamiento del doctor Morales comenzó a surtir efecto. El color volvió lentamente a sus mejillas. Su respiración se fortaleció. Una tarde, mientras Atanasio le susurraba palabras de amor, Raimunda abrió los ojos y murmuró su nombre. Fue un momento de luz tras semanas de oscuridad. La recuperación sería lenta, pero el peligro inmediato había pasado. La investigación del envenenamiento dio frutos. Un jornalero resentido, despedido por Atanasio, confesó su crimen. Un acto de venganza mezquina. Arrestado, trajo justicia y cierre a ese capítulo sombrío. Mientras Raimunda sanaba, las familias del valle se fortalecían. Leonardo y Bárbara, liberados de la amenaza del marqués, paseaban con su hijo, cuyo juego despreocupado simbolizaba la paz reconquistada. Mercedes y Bernardo, libres del chantaje de Victoria, construían una vida basada en la verdad, su amor más sólido que nunca. Úrsula, habiendo renunciado a su boda, encontró propósito ayudando a Bárbara en la finca, descubriendo una fuerza interior que la transformó. Rafael, ahora su amigo, apoyaba su nueva vocación con respeto. Adriana y Julio, de regreso de su viaje, trajeron un cambio profundo. Adriana, sanada por el tiempo y la distancia, había encontrado su identidad más allá de Rafael. Su amor por Julio, renovado como una elección consciente, era más maduro y profundo. La comunidad, unida por la adversidad, celebraba pequeñas victorias. Alejo, convertido en un hijo para Atanasio y Raimunda, llenaba su hogar de risas. José Luis, cuya compasión salvó a Raimunda, se convirtió en un pilar de solidaridad. Vallès-Salvalle, que había enfrentado traiciones, chantajes y crímenes, emergía transformado. Las heridas comenzaban a cicatrizar y los lazos familiares, fortalecidos por la prueba, se volvieron inquebrantables. La paz, ganada a pulso, no era perfecta, pero era real, forjada en el fuego de la resistencia. Cada habitante, desde Leonardo hasta Alejo, había aprendido que el amor y la valentía podían superar cualquier tormenta, y ese legado perduraría en el corazón del valle. El sol se ponía sobre Vallès-Salvaje, bañando los campos en una luz dorada que parecía sellar la paz ganada con tanto esfuerzo. Las sombras del pasado, el intento de secuestro del marqués, el chantaje de Victoria, el envenenamiento de Raimunda, se disipaban, dejando espacio para la curación. Leonardo y Bárbara, paseando con su hijo, veían en sus risas la promesa de un futuro libre de temor. Su amor, probado en la adversidad, era ahora un faro para el valle. Mercedes y Bernardo, con el peso de los secretos levantado, planeaban una vida juntos,
Su honestidad un escudo contra cualquier tormenta. Úrsula, transformada, trabajaba en la finca con Bárbara. Su nueva vocación, un reflejo de su fuerza redescubierta. Rafael, su amigo leal, celebraba su valentía. Adriana y Julio, renovados tras su viaje, caminaban de la mano. Su amor, maduro y elegido con conciencia. Adriana, que había encontrado su identidad, miraba al valle con ojos nuevos, lista para construir sueños propios. En la casa de Atanasio, Raimunda, aún convaleciente, sonreía rodeada de Alejo y su esposo. Su hogar lleno de esperanza. Alejo, un hijo adoptivo, era la chispa que los mantenía unidos. José Luis, cuya compasión había salvado a Raimunda, era ahora un símbolo de la solidaridad que definía al valle. Cada familia, cada historia, estaba entrelazada en un tapiz de resistencia y amor. Valle Salvaje había estado al borde del abismo, pero sus habitantes, con valentía y lealtad, lo habían rescatado. Las heridas cicatrizaban, no sin dolor, pero con la certeza de que la comunidad era más fuerte. El legado de esta lucha no era solo la paz, sino la lección de que el amor, la verdad y la unión podían vencer cualquier mal. Bajo el cielo dorado, el valle despertaba a un nuevo amanecer, donde las risas de los niños, el trabajo compartido y los lazos familiares prometían un futuro luminoso. La tormenta había pasado y en su lugar, pequeñas semillas de esperanza germinaban, listas para florecer en un valle salvaje renovado. Valle Salvaje, un microcosmos de pasiones y conflictos, emergió de su tormenta como un testimonio del poder del amor y la resiliencia. La saga de Leonardo, Bárbara, Úrsula, Mercedes, Raimunda y los demás reveló que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la lealtad pueden forjar un camino hacia la redención. El marqués, con su crueldad, representó el peso de un pasado opresivo. Pero su derrota mostró que el poder basado en el miedo es frágil frente a la unidad. Era persona G, desde Atanasio, que venció su orgullo por amor, hasta Adriana, que halló su identidad, aportó una lección: el valor de enfrentar el dolor con honestidad. Transforma no solo vidas, sino comunidades enteras. Esta historia no es solo un drama de intrigas y traiciones, sino una celebración de la humanidad. Valle Salvaje, con sus campos dorados y sus hogares humildes, se convirtió en un símbolo de esperanza, donde las cicatrices del pasado no definen el futuro. La paz ganada, aunque frágil, fue un triunfo colectivo, un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, familiar, romántico, fraternal, es la fuerza más poderosa. Mientras el sol se pone sobre el valle, sus habitantes miran hacia adelante, sabiendo que, aunque nuevas tormentas puedan llegar, su unión los sostendrá. Valle Salvaje no solo sobrevivió, renació, más obvio, más fuerte y eternamente unido.